hagas tú hoy, lo haré también. Dime cómo es y aprenderé. Buenas tardes, profesor. El día de hoy se estará hablando sobre el libro Las neuronas espejo eh, de Marco Iacoboni. El día de hoy estaremos mi compañera Jenny y yo hablando sobre todo lo que se vio en este libro. Iniciará primero mi compañera Jenny explicando o iniciando esta conversación para poderlo ir desarrollando las dos con los puntos de vista que tenemos sobre estos mismos temas. Al inicio se comentaba que era lo que el mono ve, el mono hace, neuronas a trabajar. ¿Cómo explicarías todo ese transcurso de ese hasta el desarrollo? Bueno, buenas tardes, profesor. En lo que el mono ve, el mono hace, me llamó mucho la atención alguna parte y creo que es muy importante y nos menciona que las neuronas espejo del cerebro recrean para nosotros el dolor que nosotros vemos, por decir, en la pantalla cuando estamos viendo una película. La emoción al ver las escenas con sumo cuidado y profundamente conmovedoras en ciertas películas, pues como que nos llega, nosotros tenemos empatía por los personajes de ficción, porque nosotros sabemos cómo se sienten, porque pues ellos literalmente experimentan los mismos sentimientos que nosotros. Eh, también nos ponía de ejemplo de cuando vemos que las estrellas de la película se besan, pues algunas de nuestras células que se activan en nuestro cerebro son las mismas que se activan cuando nosotros besamos a una persona. Esto se le llama sentimiento indirecto. No es un término lo bastante fuerte como para describir el efecto que pues provocan en nuestras neuronas espejo. Y nos brindan por fin la historia una explicación neurofisiológica plausible de las formas complejas de cognición e interacción social. Esto pues nos ayuda a reconocer las acciones de otras personas y también nos ayuda a reconocer y a comprender las motivaciones más profundas que le generan las interacciones de otros individuos. Como tal, en el desarrollo de lo que se iba viendo en el libro, nos iban poniendo ejemplos tanto de experimentos que se realizaban con animales, en este caso macacos, y con todo lo que nos rodeaba habitualmente. En el de los macacos se podría decir a veces que ellos hacían los movimientos o copiaban nuestros mismos movimientos o los de las personas a las que miraban, pero por lo regular no eran exactos los movimientos por falta de práctica, falta de desarrollo de estas mismas neuronas. También se mencionaba que algunas de las enfermedades que sufren algunos de los seres humanos, que son como el autismo principalmente, que aún están con la teoría, o es una teoría donde la causa de esta es por la falta de neuronas espejo, no bien desarrolladas, no bien estructuradas. Entonces, por ende, era que esto se determinaba o se identificaba a una edad muy temprana por la dificultad para socializar en un entorno, lo cual no podían hacer ciertos movimientos o no podían mantener la mirada fija contra las personas. Eh, con esto no solo se habla sobre enfermedades, sino también de las acciones que hacemos. Como nos comentaba anteriormente mi compañera Jenny, que era ver ciertas situaciones y sentir algún sentimiento, sentir sentimientos, sentir alguna acción de hacerlo o de repetir la misma acción, a veces inconscientemente. Eh, Entre ello también se miraba lo que eran ciertas otras enfermedades, que era la epilepsia, que entre los habitualmente los síntomas era convulsión y demás, y que podría desarrollarse con esta misma
misma neurona espejo de la deficiencia y demás. Sí, bueno, sí nos menciona en el libro esto que dices de los macacos, nos menciona que pues estas investigaciones se llevan a cabo en los laboratorios para, pues sí, para hacer la investigación. Los monos, también nos dice que los monos son muy dóciles, a diferencia de sus parientes más famosos, como son los monos re, Resú, son macho alfa. Eh, este, la revista para comprender bueno, esto se hace más que nada para comprender el cerebro humano, el cual por lo general se considera pues una entidad más compleja del universo conocida, y con razón, pues se sabe que el cerebro humano contiene cerca de 100.000 millones de neuronas, cada una de las cuales puede hacer contacto con miles, incluso docenas de miles de otras neuronas. Entonces, por eso se hacían estos experimentos con estos monos que nos mencionas, los macacos, pues para ver cómo interactuaban ellos cuando nosotros hacíamos algo. Ponían de ejemplo que, por decir, nosotros hacíamos un movimiento, tomábamos agua o algo, y a ver cómo lo hacían ellos. No lo hacían igual que nosotros, obviamente, pero sí, o sea, trataban ellos de hacerlo, o sea, como que sí, cierta parte de, de o sea, una cerebral distintiva de los mamíferos, ¿verdad? O sea, nos, bueno, sí tratan de complementar. Y ya con esto, como mencionó que eran investigaciones, era para la investigación sobre ciertas áreas de nuestro cerebro. En esta se mencionaba mucho el F5, que se encuentra en la parte frontal, en el lado nones, que es el izquierdo, si no me equivoco, donde se buscaba que se desarrollaban ciertas movilidades, o era más como la recepción de lo que se miraba. Y sobre el F4, que también era una de las acciones que se manejaba, parece que era el pensar, conocimiento, no recuerdo bien, que eran parte fundamental de la investigación que se hacía. Bueno, ahora también en el libro nos mencionaba un tema muy importante, que es el enfrentarse con uno mismo. ¿Eres tú o soy yo? ¿Nos puedes platicar un poquito de lo que se trataba ese tema? Bueno, sí, de esto se busca como que el humano, todos sus movimientos son sincronizados, casi por el instinto, como mover un brazo o alguna pierna, o o desviar la mirada, o tipo así. Eh, También se mencionaba que la mayoría de los casos puede haber confusiones en ciertas áreas, que sería como espejos rotos, algo por el estilo. Pero eso ya es como más adelante y más relacionado a los mismos problemas que pudiera provocar el más desarrollo de una persona en la sociedad. Eh, También aquí va entrando lo que son neuronas espejo bebés, o sea, relación a los inicios, y neuronas espejo grandes, por decirlo así, como para los adolescentes. Aquí donde entra como el otro y una mitad que el yo. En una etapa temprana, las neuronas espejo siempre se están desarrollando, buscando nuevas cosas. Busca la sincronización motora con lo que te rodea, con lo que está fuera de. Por supuesto, se debe de tener que entendido que al nacer los pequeños son muy imitadores respecto a esta área. O sea, todo lo que sea mover, tocar, mirar, accionar, reacciones, simplemente emociones, es lo que se va desarrollando al momento de nacer, al momento de crecer. Esto nos mencionaba Mels Foss,
quien fue uno de los que se indagó por investigar respecto a neuronas bebés. Es muy importante también para, en este caso de estas neuronas, o más bien para el individuo a temprana edad, que los rostros se familiaricen, al que muchas cosas se familiaricen como rostros, actitudes, comportamientos, y no por nada uno se va desarrollando conforme a lo que lo rodea. Se investigaba también que, o se decía que no existían dos cerebros con el mismo tamaño, ni misma estructura, ni nada por el estilo. Podría ser que tuvieran las mismas actividades en las mismas áreas cerebrales, pero no eran idénticos como tal. El sistema de las neuronas espejo siempre se desarrollaban diferente los primeros años de vida. Y con esto también embarcaba mucho al tema de el autismo, en donde aquí se identificaba, como dije anteriormente, que a edades principales, en donde te decía el joven o la persona era, no sufría de estos mismos, bueno, no complementaba más lo que era el sistema de estas neuronas, por lo cual había problemas para el desarrollo, para la comunicación, y por ende no era muy, no era muy estudiado. Bueno, en los años 50 no le tomaban, no lo relacionaban con eso, pensaban que era otro problema o dirigido a otra área en esos años. También, como había mencionado anteriormente, la epilepsia, que solo pasa al 1% de la población, siempre causando problemas, estragos en el área del cerebro. Mayormente relacionan que a lo mejor medicarse o algo así no es muy buena opción, pero controla los efectos que causa esta misma. También mencionaba sobre neuronas abuela, que en este caso son muy conocidas en la neurociencia, y esta se refería a que aquí se puede identificar la individualidad que representa reconocer e identificar los objetos conocidos. Aquí se dice que una u otra célula no identifica ya bien ciertas caricaturas, por decirlo así, o que ya se están haciendo un poco más viejas y que posiblemente llegue a ciertas pérdidas, o quien sea más difícil realizar mismas asemejanzas. Por ello se identificaba que esto era una mala opción o esto era por la edad. Una teoría que como tal está un 50 y 50, ya que muestra un lado muy posible y el otro no mucho. Y eso es más o menos de lo que hablaba respecto del libro. ¿Ya le pauso? Pues creo que ya hacía todo.